Buenos días, compañeros cooperativistas y amigos cooperativistas invitados a este día. Gracias por estar conectados para aprender un poco más sobre el manejo de finanzas. Cada primer sábado de julio, por decreto legislativo, se celebra el Día Internacional de Cooperativismo. Y en conmemoración a ello, este día queremos brindarles a ustedes este webinar titulado Finanzas Personales, su importancia y significado para alcanzar una vida plena. Indicaciones generales, en la medida de lo posible, su conexión se lo permite, mantener cámara encendida, mantener micrófono apagado. Al final de la ponencia se dará un espacio de preguntas. Pueden hacerlo a través del chat. Dejo con ustedes al licenciado Carlos Rosales, presidente de Coopas DRL. Bueno, tengan todos muy buenos días, hermanos cooperativistas. Como bien lo dijo la presidenta del Comité de Educación, mi nombre es Carlos Rosales y realmente es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. Y pues, como se ha mencionado, pues en el marco del mes del cooperativismo, como Copas hemos tomado a bien desarrollar esta actividad titulada Finanzas Personales y su importancia para una vida plena, porque como cooperativa consideramos pues que es importante pues tomar en cuenta todos estos elementos para poder desarrollarnos en nuestras actividades diarias. Entonces, tenemos esta mañana pues a un ponente pues con mucha experiencia, el cual pues nos va a compartir parte de sus conocimientos en este tema. Así que, como lo dije al inicio, pues es un verdadero placer, es un gusto, sean bienvenidas, bienvenidos, y pues aprovechemos esta jornada para podernos fortalecer en nuestros conocimientos. Así que es un gusto y bienvenidos. Queremos presentar al ponente de esta mañana. Él es Máster Mauricio Alfredo Paz Manzano. Leeré un poco datos de su experiencia. Él es licenciado en Economía y Administración de Empresas. Tiene una maestría en Administración Financiera. Tiene experiencia en Administración Gerencial y Desarrollo Humano. Certificación del EDX-BIL y Universidad Javeriana en Finanzas Personales, certificación en gestión de proyectos de desarrollo, certificación del INSAFOR, CONAMIPE, FISDL, UCA, OIT, entre otros. Experiencia, ha sido facilitador de empresarios MIPIMES de CONAMIPE, la OIT desde 2017, es facilitador de empresarios pymes del sistema cooperativo del INSAFOCOP desde 2017. También tiene una acreditación por el INSAFOR desde 1998. Para brindarles más información del tema finanzas personales, su importancia y significado para alcanzar una vida plena, dejo con ustedes al máster Mauricio Alfredo Paz Manzano. Muchas gracias para todos y todas. Un saludo de buenos días. Vamos a desarrollar esta jornada sobre finanzas personales. Lo primero que quiero decirles es que de finanzas todas las personas conocemos y de finanzas personales todos conocemos. Lo que vamos a desarrollar es una jornada para darles unos tips para sistematizar los conocimientos que ya se tienen. Y es importante, como decían los funcionarios de la Asociación Cooperativa, es importante el manejo de las finanzas personales para poder tener una vida plena, porque vivimos en un mundo que tiene como característica el caos, y el caos nos rodea. Entonces es importante que nosotros tengamos una actitud adecuada y aptitud, ¿verdad? Ya el concepto de aptitud con P, ¿verdad?
que yo les decía que tiene que ver con conocimiento y todos conocemos sobre finanzas. Entonces, lo que se necesita es tener cierto conocimiento de sistematización para poder nosotros encauzarnos a esa vida plena, ¿verdad? Una vida donde se manejen las finanzas para obtener, digamos, objetivos que todos merecemos, pero en un camino, un sendero que sea grato, ¿verdad? Que no sea de opresión o de ofuscamiento. Entonces me voy a permitir probar ahorita compartir la pantalla con unas láminas que he preparado para esta jornada. Me indican, por favor, si se ve bien. ¿Se observa? Sí. Ok. Bien, entonces iniciamos, aunque sabemos que este es un webinario y que los webinarios tienen la característica de tener brevedad, siempre se persiguen algunos objetivos. Y los objetivos para esta jornadita son dos. El primero, que se comprendan bien lo que son las finanzas personales, su importancia y significado para alcanzar esa vida plena que todos merecemos. Entonces, ese sería, digamos, un objetivo, un objetivo que se puede lograr si nosotros adquirimos, digamos, una serie de hábitos para precisamente encauzarnos hacia ella. El otro objetivo es recibir orientación y guías para mejorar el manejo de las finanzas personales. Estas, digamos, guías, estas orientaciones, estos tips nos pueden permitir aplicar lo que se conoce ahora en todas las áreas del conocimiento como buenas prácticas, ¿verdad? Todos tenemos ciertas prácticas, pero hay que ir hacia las buenas prácticas. Entonces, esos son, digamos, los dos grandes objetivos que perseguimos. Espero que sean logrados, ¿verdad? Y que ustedes se sientan satisfechos al finalizar la jornadita. Entonces, empecemos primero con los grandes contenidos que vamos a desarrollar, pero con brevedad, ¿verdad? El primero tiene que ver con aclarar el concepto de las finanzas personales. ¿Por qué de ello? Porque todo el conocimiento se afianza a través de la comprensión de los conceptos. Si nosotros queremos entender un tema, pero no comprendemos el concepto, entonces vamos a tener confusión. Entonces tenemos que tenerlo, digamos, bien claro el concepto, aunque yo les he venido ya diciendo que todos conocemos de finanzas personales, es bueno precisarlo, ¿verdad? Y tratar de manejarlo, pero con sistematización. El segundo tópico serían algunos elementos para realizar un diagnóstico financiero personal que tiene que ver con nuestra situación personal actual, ¿verdad? El tercero sería algunos principios para el buen manejo de las finanzas personales. El cuarto, digamos, desarrollar un pequeño plan financiero, que ustedes tengan la base para que puedan construir su plan financiero. Y el quinto tiene que ver, que me pidieron que hablara un poquito sobre el manejo y destino del crédito, que se centra generalmente en tres destinos: el consumo, el capital de trabajo y la formación de capital. Entonces ese sería el último puntito que vamos a explicar. Solo para reiterar, voy a desarrollar la charla y luego al finalizar vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas y conversemos sobre algunas inquietudes que tengan. Perfecto. Quiero que me dejes a ver si he marcado bien. Finanzas personales. Todos sabemos que las finanzas personales tienen que ver con el manejo y administración del dinero y los bienes de un individuo o de una familia. Cuando hablamos del manejo y administración del dinero, nos referimos a todo el dinero, porque muchas veces nosotros tenemos bien claro en qué vamos a hacer ciertas erogaciones, ciertos gastos, pero hay gastos pequeños que muchas veces los obviamos, los olvidamos y tal vez puedan ser determinantes para
un resultado ya sea adverso o positivo en ese manejo. También decíamos que las finanzas personales tienen que ver con bienes materiales, con la obtención de bienes materiales. Luego tenemos el concepto de ahorro, o sea, las finanzas personales tienen que ver, tienen relación con el ahorro y el ahorro obviamente con la inversión. Ahora bien, si regresamos al concepto de todo el dinero, tenemos que tener mucho cuidado que todo el dinero implican ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de buenas finanzas personales, generalmente el resultado es que los ingresos son mayores que los gastos. Entonces, si esos ingresos son mayores que los gastos, ya se puede tener digamos, un resultado o un síntoma de, digamos, algo positivo, ¿verdad? Ahora, el concepto de finanzas, como todo concepto, va actualizándose, va cambiando. Entonces hay ahora digamos, diferencia entre ingresos y gastos, que ya la vamos a retomar. Bueno, manejar todo el dinero implica la adquisición de bienes materiales, como por ejemplo la vivienda, ¿verdad? La vivienda, que es una condición básica para el ser humano. Entonces, el dinero se destina precisamente para la adquisición de esos bienes materiales, que también ya vamos a retomar. Ahora, entre los ahorros y la inversión hay una relación directa. Y cuando hablamos de inversión, nos referimos ya a capital de trabajo y a formación de capital. Estos dos conceptos son conceptos, digamos, financieros, bancarios, pero se pueden aplicar a las familias y se pueden aplicar a las personas, ya como individuos. Ejemplo, cuando se habla de capital de trabajo, hablamos de inversiones de corto plazo y, digamos, son erogaciones que se destinan en una empresa para la adquisición de, digamos, de materiales, por ejemplo, o para pagos salariales de los empleados. Si lo aplicamos a las personas, sería ese capital, ese dinero que se requiere para las inversiones o las compras diarias de las familias. Entonces, todos los días necesitamos, por ejemplo, comprar tortillas, comprar pan francés. Si tenemos esa costumbre, compramos pan dulce. Entonces, se necesita ese dinero para, digamos, ese tipo de erogaciones, digamos, para encauzar esos gastos. Entonces, todos necesitamos, en alguna medida, capital de trabajo para nuestro día a día. Y formación de capital, cuando se habla de formación de capital, hablamos de adquisición de bienes, maquinarias, algún tipo de herramientas que requieren, digamos, un tiempo mayor del corto plazo, mediano o largo plazo específicamente. En las familias, esto se observa cuando, por ejemplo, se adquiere una refrigeradora, ¿verdad? Se adquiere una plancha. Entonces, todo esto también tiene aplicación en, digamos, la familia y en consecuencia en las personas. Ahora, si los ahorros los dedicamos al consumo, exclusivamente al consumo, deja de ser inversión y se convierten en gastos. Y si es plenamente en ese sentido, los gastos ya de esta manera se consideran como pérdidas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, primero, si tenemos ahorros, si en realidad con el transcurso del tiempo los dedicamos a la inversión o al final resulta que se convierten en consumo y pierden esa significación, ¿verdad?, de ahorro ligada directamente con la inversión. Bien. Cuando se habla de finanzas personales, nuestro dinero nosotros lo destinamos para satisfacer algunas necesidades. También lo podemos destinar a la adquisición o satisfacción de algunos deseos o concretamente para ahorros. Cuando hablamos de necesidades, tenemos que considerar que las necesidades son constantes, están siempre presentes, ¿verdad? Por ejemplo, todos los meses tenemos que pagar
vivienda, ¿verdad? Todos los meses tenemos que erogar dinero para la adquisición de alimentos. Las necesidades son las que ocupan la mayor parte de nuestros gastos y generalmente no nos gusta pagarlas, ¿verdad? Entonces, como sentimos que es algo constante, entonces muchas veces sentimos hasta presión por ellas, ¿verdad? Entonces llega un momento en que renegamos de lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que todos los meses hay que pagar la luz eléctrica. Cuando llegan los recibos, nosotros, oh, y otra vez decimos, ¿verdad? A pagar la energía eléctrica. Entonces sentimos esa adversión, pero sin embargo tenemos que hacerle frente. Y las necesidades también generalmente están presentes en nuestra mente. O sea, constantemente estamos pensando en ellas. Ejemplos, ¿verdad? Fundamentales: vivienda, alimentación, transporte, educación, servicios públicos, medicina, vestido e higiene personal. Algunas personas me dicen, no, pero la medicina no se paga todos los meses. Entonces yo quiero decirles que todo es relativo, ¿verdad? Pero cuando hay una enfermedad, la medicina se convierte en un gasto prioritario. Con el vestido, no todos los días estamos comprando vestido, obviamente, ¿verdad? Pero muchas veces andamos en la mente, ¿verdad? Hay que comprar otra camisita, hay que comprar otro vestido, otra falda. Y entonces adquiere en algún momento mucha prioridad. Ahora, hay personas que sí le apuestan, ¿verdad? Digamos, a la adquisición de calzado, de vestido. Entonces, siempre no podemos tomar esto como una cuestión absoluta. Pero el vestido y el calzado, como tienen que ver con una necesidad básica, entonces también se colocan acá. Así mismo la medicina, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa con los deseos? Pues los deseos no son constantes, pero gustan de pagarse y no están presentes en la mente de forma constante. Entonces, los deseos es aquello que nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Pero que no lo tenemos, digamos, constantemente en nuestra mente, pero que cuando ya los adquirimos sentimos una gran satisfacción por ello. Ejemplos, bueno, queremos tener un carro, nuestro cuidado personal, que se diferencia de la higiene personal, ¿verdad? La higiene personal específicamente es la adquisición, por ejemplo, de jabón de baño, de pasta dental. El cuidado personal ya tiene que ver con otros, digamos, otros productos aditivos, como la adquisición de, por ejemplo, perfumes, lociones, ¿verdad? Entonces se desea eso y digamos que hay personas que lo tienen siempre, aunque no lo tengan en la mente, pero ellos anhelan tener, digamos, diferentes productos relacionados con el cuidado personal. Y cuando llega el momento, los compran. También estaría la recreación y el entretenimiento. Cuando se habla de recreación, es una condición de vida. Entonces es importante apostarle a la recreación, ¿verdad? Pero no es fundamental o, digamos, comparable con una necesidad básica, como por ejemplo la alimentación. Sin embargo, existen personas que, digamos, cuando menos lo piensan, están desarrollando una actividad familiar que tiene que ver con precisamente la recreación y ese entretenimiento. Otro deseo es el celular, ¿verdad? Por ejemplo, se quiere tener siempre el celular más de moda, el más actual, y entonces erogamos dinero precisamente para la adquisición de este producto. También tendría, digamos, ejemplo de deseo, el afán de tecnología, de aparatos domésticos. Por ejemplo, queremos tener la pantalla más actualizada o la más grande, entonces le apostamos a comprar eso. También se gasta mucho en las mascotas, queremos tener las mascotas, digamos, con un buen cuidado, ¿verdad? Y en ese sentido se le apuesta incluso hasta controles, ¿verdad?
los médicos veterinarios hasta suelen ponerle a las mascotas, digamos, el apellido de las familias, ¿verdad? Entonces es algo a lo cual nosotros dedicamos también cierta cantidad de dinero para protegerla, ¿verdad? Para que estén bien. También destinamos dinero para ciertos deseos que tienen que ver con el ocio, ¿verdad? Con la diversión. Un ejemplo podría ser con los jóvenes que les gusta comprar videojuegos, ¿verdad? Entonces le apuestan a que se les compre el último videojuego para estar entretenidos. Y de ahí pueden existir otra serie de deseos que ya dependen mucho de las personas. Otros deseos, ¿verdad? Puede ser ya algo, digamos, muy concreto, muy específico de cada persona. Y aquí pueden ser variados, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, una persona intelectual que quiere tener, digamos, acceso a revistas, digamos, de conocimiento intelectuales, ¿verdad? Entonces ya es un deseo muy propio de esa persona. Pueden ser variados, ¿verdad? Ahora, con los ahorros son, digamos, la diferencia de todo lo que gastamos entre necesidad y deseo y lo que nos puede quedar, ¿verdad? Entonces, los ahorros siempre son una proporción bien pequeña o a veces inexistente de esa diferencia de lo que gastamos, ¿verdad? De los ingresos con los gastos que tenemos entre necesidades y deseos. Podemos nosotros destinar el ahorro para la compra-venta de algún producto, para compra de equipos, herramientas, para poder, digamos, desarrollar un negocio, para poder, digamos, sostener inversiones, algunos seguros o precisamente para pago de créditos. Cuando decimos compra-venta, esto lo he puesto a propósito porque, digamos que muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Que para salir de nuestra situación adversa en el manejo de nuestras finanzas tenemos que disminuir los costos, controlarlos y disminuirlos y entramos en una etapa de austeridad. Entonces eso es un paso, ¿verdad? Pero también es importante la generación de ingresos adicionales a los que constantemente tenemos. Y eso podría ser la compra-venta de algún producto. Tal vez no estamos pensando en una compra-venta, digamos, permanente, pero nosotros observando a las personas, observando el mercado, podríamos ver qué podríamos comprar y qué podríamos vender. Ejemplo, con esta situación que hemos vivido de pandemia, hay personas que tienen sus trabajos, pero vieron una oportunidad en la compra-venta de mascarillas, ¿verdad? Entonces, con eso lo que han hecho es obtener algunos ingresos adicionales. Entonces, esta idea la voy a retomar y es importante que la recordemos. Siempre siguiendo con las necesidades y deseos, las necesidades representan hasta un 70% del presupuesto y generalmente resulta difícil disminuirlas. Ahora, decíamos que, ¿por qué son necesidades? Porque son indispensables para la vida. Ahora, los deseos representan generalmente, porque estos solo son datos, digamos, que debemos de tomar como parámetro, ¿verdad? Representan hasta un 30% del presupuesto. Pero contrario con las necesidades, estos sí se pueden disminuir con mayor facilidad y no son indispensables para la vida. En relación con los ahorros, representan, como decíamos en la lámina anterior, una proporción menor. Representan hasta un 10% del presupuesto, pero se pueden incrementar. Esto en las personas que tienen la práctica del ahorro, ¿verdad? Y los podemos incrementar solo a primas y primeras con la disminución de los deseos, ¿verdad? Ahora, no solo con la disminución de los deseos, si nosotros hacemos un análisis, digamos, detallado de nuestras necesidades,
probablemente algunas puedan ser disminuidas. A los deseos, obviamente, hay que apostarle a disminuirlos, ¿verdad? Y con los ahorros hay que apostarle a aumentarlos, ¿verdad? Digamos que este 10% también es un parámetro. A veces me preguntan que si este es el parámetro correcto o el adecuado. Entonces, solo es una guía. El criterio con el que debemos de quedarnos es, perdón, de ahorrar lo más que sea posible, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que tener un detalle de a dónde se van nuestros ingresos, ¿verdad? A cuánto ascienden nuestros ingresos y a dónde se están yendo esos ingresos. Bien, la fórmula clave es bien conocida, ¿verdad? Los activos menos los pasivos es igual al patrimonio. Lo que quiere decir esta fórmula, si lo vemos financieramente, es que los activos son bienes materiales, ¿verdad? Que generalmente se adquieren con deudas, ¿verdad? Entonces, si nuestros pasivos los vamos disminuyendo, entonces nosotros cada vez vamos incrementando más nuestro patrimonio, quiere decir la propiedad sobre esos activos. Entonces, esto es, digamos, un criterio tradicional, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos activos, tenemos bienes materiales, como pueden observar, un vehículo, una casa, estos activos, si los estamos pagando, no son nuestros. O sea, no forman parte de nuestra propiedad, de nuestro patrimonio. Solo en la medida que estos pasivos van disminuyendo, en esa medida se va incrementando la propiedad. Entonces yo les digo que esto es un criterio tradicional. Las finanzas en los últimos años han cambiado en este criterio. Y lo que nos está diciendo es lo siguiente. Los activos pueden ser bienes materiales, pero además de ser bienes materiales, generan ingresos adicionales. Si ustedes observan esta pequeña foto, aparece un vehículo, ¿verdad? Un Volkswagen. Entonces, si este es un vehículo personal, es un vehículo familiar, lo que me va a generar son gastos, porque hay que mantenerlo, hay que ponerle gasolina, hay que cambiarle el aceite. Entonces, en ese sentido, es un activo tradicional. Cuando yo lo termine de pagar este vehículo, ya la vida de uso prácticamente va a haber finalizado. Si yo le he dado un buen mantenimiento, lo puedo mantener siempre. Pero el punto es que mientras lo he utilizado y ha sido mío, entre comillas, ¿verdad? Me ha generado gastos. Entonces, el concepto de activo es el que le da vida a un concepto que ustedes conocen, que es el de riqueza. Pero, ¿qué significa? Que yo voy a comprar un vehículo y lo voy a destinar para una actividad que me genere ingresos. Por ejemplo, he conocido algunas personas que son empleados, pero cuando salen de su trabajo, ellos se han metido a trabajar con Uber. Entonces, su vehículo ya no es un simple activo que se va desgastando, sino que les empieza a generar algunos ingresos adicionales. Lo mismo es con las casas, ¿verdad? Yo he puesto aquí una figura, una imagen de una casita. Entonces, las casas también hay que darles mantenimiento, ¿verdad? Y hay que estarlas pagando. Entonces, generan gastos. Entonces, el nuevo concepto de activos relacionado con la riqueza nos dice que si adquirimos una casa, pero no la destinamos para nuestra vida familiar o personal, sino que la ponemos, por ejemplo, en alquiler, entonces ya es un bien que nos está generando ingresos adicionales. Entonces, por ahí va el nuevo concepto de activos relacionado con, digamos, el concepto de riqueza, que nos dice que nosotros tendríamos que tener la mentalidad de utilizar bienes materiales indistintos, ¿verdad? Para precisamente generar otros ingresos que nos permitan, si ustedes observan aquí,
pagar o ir consolidando nuestras deudas para que el patrimonio ya no solo sea presente, sino que tenga viabilidad futura. Voy a regresar un poquito a esta explicación. Ahora, elementos para un diagnóstico financiero que tiene que ver con nuestra situación financiera actual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tranquilizarnos, ¿verdad? Se dice que las dos causas que más estresan en la vida son el trabajo y las deudas. Entonces, el estrés es un desequilibrio mental, físico, que si no lo controlamos nos perjudica mucho, generándonos enfermedades adicionales y en algunos casos derivan hasta la muerte. Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilizarse. ¿Y qué queremos decir? Miren, las deudas siempre van a estar y las deudas todos las tenemos. Son pocas las personas, digamos, que no tienen deuda. Entonces, el criterio es que tener deuda no es malo, pero hay que saber manejarlas. Entonces, no es, digamos, pertinente dejarnos controlar por las deudas, sino que nosotros tenemos que controlar las deudas, ¿verdad? Entonces, he conocido personas que reciben sus, digamos, sus ingresos, generalmente salarios, y lo primero que hacen es pagar todas sus deudas. Y lo que les queda es para su persona y su familia. Uno tiene que respetar estos criterios, pero no es lo más conveniente, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta el criterio de responsabilidad, pero lo primero que se debe hacer es satisfacer las necesidades personales vitales y las necesidades vitales familiares, y luego destinar la proporción que sea conveniente de ese saldo al pago de deuda. Esto es un criterio que, digamos, es relativo, ¿verdad? Pero para obtener esa tranquilidad, el punto es no dejarnos agobiar por las deudas. Luego, ¿qué se debe hacer? Miren, lo que se debe hacer es detallar los gastos e ingresos actuales. Ya les voy a presentar un cuadrito sobre eso, ¿verdad? El problema es que si no los detallamos, y obsérvese que digo detalle, ¿verdad? O sea, por mínimo que sea el gasto, se tiene que anotar, porque si no llega el día y decimos, bueno, tengo esto, una cantidad de dinero al finalizar el día, y digo, ¿en qué gasté? ¿En qué gasté este día? Entonces resulta de que no recordamos, ¿verdad? Y podríamos recordar los gastos gruesos, pero los de detalle, los de el déficit, digamos, de por qué no nos dan las cuentas, es porque las olvidamos. Hay una frase que dice, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Y con esto de los gastos tenemos que ser detallistas, ¿verdad? Tenemos que anotarlo. En la medida que nosotros anotamos, eso se nos puede ir haciendo costumbre. ¿Y qué va a resultar? En algo positivo. Vamos a tener estadísticas. Y las personas que manejan estadísticas y las comprenden, tienen mayor claridad para enfocar su rumbo y para tomar decisiones. Relacionado con el detalle de gasto, nosotros podemos definir cuáles son nuestros hábitos financieros. Los hábitos financieros, aquello en que acostumbramos gastar y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces es importante, para poder modificar algunos hábitos financieros, es importante conocerlos. Luego, este es un cálculo, hay que calcular los ingresos y gastos por hora para que sepamos cuánto gastamos por hora. Entonces, muchas veces uno se asusta de cuánto sale el gasto por hora en relación con los ingresos por hora. Entonces, eso ya nos puede dar una pauta para que nos sacudamos, reflexionemos y tomemos decisiones diferentes. También
relacionado con esto, hay que adoptar una actitud de cambio. Cuando decimos actitud de cambio, no es nada más que el cambio actitudinal. La actitud es una emoción que forma un estado de ánimo y eso nos invita a la acción. Si la actitud proviene o genera una emoción, digamos, adversa o negativa, el estado de ánimo es negativo. Y generalmente los seres humanos somos seres emocionales y nos dejamos guiar por las emociones. Entonces, por eso es que se escucha un concepto en el aire, ¿verdad? En el mundo, no solo de los negocios, sino que de la vida de las personas, que debemos de tener inteligencia emocional. Ese concepto lo que quiere decir es que debemos de ser inteligentes emocionalmente. Y en lo que se cifra es en que debemos de aprender a controlar las emociones con nuestra inteligencia, con nuestro raciocinio. Una persona que actúa inteligente emocionalmente es una persona que no se va a dejar llevar por sus emociones mismas. Entonces, ¿qué permite un cambio actitudinal? Bueno, que valoremos la vida de diferente manera. Y esa diferencia puede ser lo importante para cada uno de nosotros. Finalmente, hay que determinar en qué fase nos encontramos de la línea de tiempo, ¿verdad? Todos tenemos una línea de tiempo. Y ligado a las etapas de esa línea de tiempo, pues vienen algunos objetivos financieros. La línea de tiempo la pueden observar acá. Tenemos una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. Y si ustedes observan, está la línea de tiempo, que el primer segmento llega hasta los 25 años, el segundo entre 25 y 50, tercero entre 50 y 70 y mayor de 70. Entonces, la primera fase, relacionado con nuestra línea de ingresos, se denomina consumo e ingresos familiares. Y lo que quiere decir es de que cuando esto es una, digamos, como una mirada al promedio, ¿verdad? De las personas. Cuando nosotros estamos jóvenes, pues, si tenemos la oportunidad, vamos a la universidad, pero esos ingresos provienen de las familias, generalmente los padres. Y algunos jóvenes, por ejemplo, en la actualidad se observa que tienen trabajos parciales. Por ejemplo, muchos jóvenes están trabajando en call center y trabajan tiempo parcial para poder estudiar. Pero cuando ya pasamos de los 25 años, entonces, digamos, generamos ingresos, pero también vamos tras la construcción de activos que le va dando forma al hogar y a la consolidación familiar. Entonces aquí tendemos a el matrimonio, a la compra de casa y vienen los hijos, ¿verdad? La tercera fase ya es la construcción de activos, pero como consolidación económica. Entonces acá viene la consolidación de la jubilación y el fin del pago de la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos en una lámina anterior de los activos, decíamos que activo era lo que ya pagamos, ¿verdad? Un bien material que ya pagamos. Pero cuando hablamos de uno de los activos más importantes es la compra de una vivienda. Entonces, ¿pero qué pasa? Según la tradición, pues pasamos pagando mucho tiempo ese activo. Y cuando se termine de pagar, pues prácticamente nuestra vida ha pasado. Y lo que quiere decir es que hemos estado años pagando esa casa, años preocupados por pagar la casa. Eso nos da tranquilidad según el criterio de riqueza que les acabo de mencionar. Entonces, no quiere decir que no se deba comprar una casa. Sí, se debe comprar una casa porque es una necesidad básica para las personas, para el ser humano, pero bajo otros criterios. Ya retomo esto. En la fase 4 es la de el consumo de ingresos no salariales, producto ya del patrimonio que hemos generado, ¿verdad? Aquí tenemos tiempo libre para la vida y el disfrute de rentas. Ahora, esto es, digamos, una proyección de línea de tiempo
podríamos decir que es real y a la vez ideal, ¿verdad? Porque muchas personas no logran construir esta línea de tiempo. Si observamos acá los ingresos, esta línea roja representaría los ingresos. Entonces llega un momento en la segunda fase que para poder comprar la casa tenemos que recurrir al endeudamiento, ¿verdad? Y ya endeudados, o sea, con préstamo, pues nos hacemos de ese activo que es la casa, ¿verdad? La línea de riqueza sería esta. Quiere decir que nosotros, con esta línea verde, lo que significa es que aparte de los ingresos que tenemos, hemos generado ingresos adicionales por otras actividades que nos permiten precisamente obtener otro nivel de vida, ¿verdad? Entonces a eso es lo que les decía yo que se le está llamando riqueza. Si vemos la realidad de algunas personas, pues sus ingresos reales, en vez de permanecer en este nivel que te estoy señalando acá con el cursor, prácticamente se les viene abajo. Entonces, esta ya sería una situación que para muchas personas es realidad, pero también representaría ya, digamos, una especie de caos financiero. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? O sea, tienen que hacer un alto, independientemente de en qué etapa nos encontremos. Lo primero que hay que hacer es un alto. Y aún cuando la situación sea muy caótica, como lo que representa esta línea moradita, nosotros podemos salir de esta situación. Entonces, muchas veces, ¿por qué no se hace? Primero, no se tiene el conocimiento. Si no se tiene el conocimiento, tampoco se puede tener una actitud adecuada. Y si no se tiene una actitud adecuada, lo que más persiste es el temor y la derrota con uno mismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si queremos ser reales, nosotros tendríamos que ver dónde nos ubicamos. Entonces, por ejemplo, una persona que está entre los 50 y los 70, que tenga una situación muy deficitaria, que no sea ideal, entonces esta persona tendría que hacer un alto, ¿verdad? Hacer los cambios que sean necesarios y si esa persona es, digamos, vivaz y adquiere una actitud positiva, aun cuando esté en esta edad, podría pensar que está en la primera etapa, ¿verdad? Porque ya se han dado casos digamos, de desarrollos personales increíbles por el cambio de actitud. Ahora, si decimos, no, eso no es posible, la realidad, en realidad, valga la redundancia, nos restringe, aún así se pueden hacer todos estos cambios y lograr salir de esta situación. Y aquí es donde entra ya el rol de la familia, ¿verdad? Que una persona que se encuentra, por ejemplo, en la fase 3, puede tener muchas adversidades, pero si sigue este camino, puede salir de esta situación, aunque no logre esto que estamos diciendo acá, pero sí lo puede lograr la familia. Entonces quiere decir que hacemos un cambio de actitud para sentar la base para que la familia obtenga, digamos, una especie de riqueza, ¿verdad? Que sea muy adecuada a la familia misma. Bien, podríamos ver o conversar en este punto posteriormente al finalizar para poder seguir con las láminas. Ya en relación con el diagnóstico, bueno, les decía que lo que hay que hacer es disminuir nuestros gastos. Primero, detallándolos, ¿verdad? Hay que detallarlos y la guía la tienen acá, miren, que proviene de la lámina anterior. Hasta aquí está todo conjuntado. Lo que son las necesidades, lo que son los deseos y el rubro para ahorro e inversiones. Este es un caso hipotético, ¿verdad? Entonces aquí he puesto una serie de gastos que al final nos suman $1,210. Entonces, si nosotros sacamos una proporción, en este caso esta persona está destinando un 21% de sus ingresos para gastos de alimentación,
un 19% para pagar un carro, un 17% para pagar vivienda. Y si ustedes observan, seguiría un 10% para educación. Entonces, teniendo un detalle de a dónde estamos gastando, nosotros podemos ver dónde se están yendo con mayor proporción nuestros gastos. Ahora, esto solo es un ejemplo, ¿va? Pero si nosotros no queremos, digamos, tomar otro rumbo, lo que hay que hacer es anotar día a día, ¿verdad? Entonces, a partir, digamos, de ahora, punto cero, y empezamos a anotar para el día de mañana. Y anotamos todo lo que gastamos el día de mañana. Y empezamos a anotar día a día hasta tener por lo menos un mes, 30 días. Así vamos a tener una apreciación de cómo están yendo nuestros gastos día a día, pero también vamos a tener la proporción mensual. Eso ya nos puede dar una luz de si lo que estamos haciendo es distribuyendo nuestros gastos en necesidades o deseos. Y como decíamos, fíjense que en este ejemplo el ahorro es cero. Entonces esta persona no se está proyectando hacia el futuro. Entonces lo que hay que hacer también, aparte de detallar todos nuestros gastos, es compararlo con nuestros ingresos. Y si resulta que los ingresos, por ejemplo, de esta persona son 1,100 y hacemos el cálculo de ingresos y gastos por hora, en este caso lo he dividido entre 24 días y eso entre 8 horas, pues los ingresos nos salen 5.73. O sea, el ingreso por hora de esta persona es 5.73 y el gasto es 6.30. Entonces, hay 57 centavos de déficit por hora. O sea, esta persona está viviendo sus días con déficit de 8 horas. Entonces, se tiene que hacer un alto y se tiene obligadamente que hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, en la medida que manejemos los datos, y no se trata de tener, digamos, cuadros estadísticos complejos, ¿verdad? No, el estilo es, mientras más fácil sea nuestra recopilación, nuestra conjunción de los datos, más fácil nos va a resultar observar nuestro desempeño y más fácil nos va a hacer tomar decisiones. En este caso, aquí hay un 19% de nuestros ingresos que se están yendo a pagar un carro. Entonces, no es que no sea, digamos, bueno tener un carro o malo, ¿verdad? O sea, lo interesante es hacer la reflexión de hacia dónde nos está llevando esto, ¿verdad? Y si la persona fuese otra situación, por ejemplo, que sus ingresos actuales fueran $2,000, entonces no tendría nada de malo que este 19% se esté yendo en un vehículo, ¿verdad? Entonces, todo les digo es relativo. Hay que ver los contextos de cada persona, pero sí, cada persona tiene que hacer una reflexión y una revelación para sí misma bien detallada para que tenga la oportunidad de hacer los cambios que amerita hacer. Veamos acá. Aquí tenemos una matriz de lo urgente y lo importante en relación con los gastos. Nosotros destinamos dinero para gastar en cosas que urgen y cosas que no urgen, pero asimismo también erogamos dinero para cosas que no son importantes y cosas que sí son importantes. Cuando relacionamos, digamos, en cuadrantes, salen 4 cuadrantes y aquí ubicamos gastos que urgen pero no son importantes, ¿verdad? Entonces no nos damos cuenta que el dinero no está yendo en una urgencia que no es importante. Peor acá, en este cuadrante tenemos gastos que no urgen y no son importantes. Y puede ser que no nos percatemos de eso. En el tercer cuadrante lo que tenemos es gastos que no urgen o erogaciones, salidas de dinero que no urgen, pero sí son importantes. Y en el último tenemos ambas, ¿verdad? Son gastos que urgen y son importantes. Entonces, ¿a qué se le debe apostar? Entonces, se le debe apostar a lo que es importante, ¿verdad? No a la urgencia. Si nosotros destinamos una erogación de dinero a algo que urge, debe ser algo que urge, pero no solo porque urge, sino que porque al mismo tiempo es importante. Entonces, ubicarnos en estos 2 cuadrantes no
es conveniente. En este cuadrante tendríamos deseos innecesarios, miren, urge, no es importante. Deseos innecesarios. Salir a cenar con la familia todos los domingos. Entonces, o sea, compartir con la familia es muy importante. Salir con la familia es muy importante, pero todos los domingos se nos hace costumbre. Y no tenemos, digamos, la capacidad para hacerlo todos los domingos. ¿Y qué pasa? Lo hacemos y utilizamos tarjeta de crédito. Entonces ya eso nos empieza a hacer mella, pues, en nuestra estructura financiera. Digo, repito, no es que no sea importante convivir con la familia, ¿cómo no? Recrearse, divertirse, ¿verdad? Salir a estos espacios. Ahora, si ustedes lo hacen costumbre, lo que tienen que hacer es disminuir la cantidad de gastos que destinan a la alimentación mensual, ¿verdad? Para que la estructura más o menos compense. El punto es que en este cuadrante se ubican deseos innecesarios. En el segundo, deseos aparentes, ¿verdad? Por ejemplo, queremos tener no solo un carro, sino que sea un carro del año, un carro nuevo. Queremos tener una pantalla, no solo pantalla, sino que queremos que sea nueva y de 50 pulgadas, ¿verdad? Solo para que tengan un dato. Los empresarios japoneses, ellos adquieren un carro a los 20 años de tener el negocio. O sea que ellos no descapitalizan, digamos, sus ingresos o digamos, lo que obtienen por la venta si tienen un negocio, pero lo mismo lo hacen personalmente. O sea, ellos adquieren un carro a los 20 años, o sea, cuando ya se han capitalizado bastante. Los salvadoreños no, ¿verdad? Nosotros ponemos un negocio y a los 6 meses ya queremos tener el carro del año. Entonces son mentalidades, ¿verdad? Es cuestión cultural, pero que nos invitan a que reflexionemos. En el tercer cuadrante, ahí sí hay necesidades inmediatas, pero son las programadas y controladas y las que nos pueden permitir destinar dinero a los ahorros. Y en la última, alguna necesidad inmediata imprevista. Por ejemplo, en las necesidades inmediatas, en el tercer cuadrante estaría la educación, la colegiatura del pago de colegios, de universidades de nuestros hijos. Aquí podría haber una necesidad inmediata imprevista relacionada con la educación, como la compra de un libro para los hijos. O tenemos un promedio en la necesidad inmediata de pago de luz eléctrica, digamos $50 es el promedio que nos sale mensual, por decir un dato, y en este caso, este mes nos salieron $70. Ha habido un incremento, pero es circunstancial por A o B motivo, ¿verdad? Entonces, eso, digamos que hay que atenderlo porque no podríamos estar sin la luz eléctrica, ¿verdad? Entonces, lo apagamos, pero la ubicamos acá porque en ese momento urge y es importante. Ahora, cuando hablamos de importancia, ¿a qué responde la importancia? Miren, siempre hay que recordar como persona, y si tenemos un negocio con más razón, que lo que guía o debe guiar nuestras acciones son los objetivos y metas. Tenemos que estar claros cuáles son nuestros objetivos y metas. Si no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y metas personales en relación con en este caso, con el manejo de la finanza, entonces no vamos a tener este cuidado de apostarle a lo que es importante y peligroso, porque podemos estar en el segundo cuadrante destinando dinero para lo que no urge, ¿verdad? Y además de eso, pues no tiene importancia. Entonces no hay que olvidar los objetivos y metas. Y ahora rápidamente los principios, algunos principios, ¿verdad? Primero, hay que planificar los gastos, para eso hay que escribirlo. Si los queremos controlar, tenemos que escribirlo. No confiemos que todo lo vamos a recordar, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir primero cómo vamos a hacer, digamos, nuestros gastos. También hay que definir, les decía, los objetivos y metas financieras. O sea, todos podemos soñar con cualquier cosa, pero acorde a nuestras capacidades de ingreso, así las vamos a programar. Primero una cosa y luego la otra, ¿verdad? Y lo que tenga que ver con el corto plazo tendría que ser digamos, lo más económico, por decirle así,
y lo que tenga que ver con el largo plazo, lo más grueso, porque muchas veces nos obligamos a pagar, digamos, algunas cosas que requieren de un plazo largo y nosotros las pagamos en corto plazo y eso lo que genera es un desbalance, aparte de lo que les decía, de que nos genera un cúmulo de emociones, ¿verdad? Y por eso es necesario adoptar esta actitud de cambio. Hábitos financieros que nosotros tenemos. Esto es de ahí. Tenemos. O sea, no nos anticipemos, ¿verdad? Y endeudarnos innecesariamente, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, esto lo puedo pagar, me lo permite mi estructura de ingresos. Y se adelantan y empiezan a pagar y de repente viene una eventualidad y eso los puede hacer que entren en un círculo vicioso. Así que el pensamiento debe ser que si ahorita no lo tienen, pues no gasten. No gasten en lo que no tienen, ¿verdad? Guarden un porcentaje de sus ingresos para imprevistos. Los imprevistos siempre ocurren. Entonces nosotros podríamos decir, voy a destinar un 5% todos los meses para imprevistos. Esa sería una buena actitud. Pero también destinar una proporción al ahorro. Ustedes quieren comprar algo que les va a llevar tiempo, entonces hay que ahorrar, ¿verdad? Cuando ustedes lo compren va a ser de ustedes. Y si eso que compran, además de que va a ser de ustedes, les va a generar también otros ingresos, pues mucho mejor. Y por último, tener el criterio de que para mejorar las finanzas personales, uno de los principios es disminuir y controlar los gastos, pero paralelamente tenemos que incrementar los ingresos. O sea, con solo controlar los gastos ya hacemos mucho, pero si además de eso nos forjamos en nuestra mente ese criterio de incrementar nuestros ingresos provenientes de otras inversiones que pueden ser de corto plazo, eso puede solidificar la base financiera. Bien, y les decía, si recordamos la lámina anterior, que lo importante es lo que nos debe guiar, entonces hay que apostarle a lo importante. Y reiterando, lo importante es definir objetivos y metas financieras. Algo que ustedes quieran obtener en el mediano y largo plazo. Entonces, a eso hay que apostarle, pero para eso tienen que tener la costumbre del ahorro. Bueno, luego tenemos la pauta, ¿verdad? Para el plan financiero. Entonces, consiste nada más en definir, detallar los gastos y ponerles tiempo. Es como una especie de organigrama. Entonces, lo fundamental, decimos que son los gastos, ¿verdad? Entonces, podría tener una estructura como la que les presento, pero no es que haya, digamos, un parámetro único. Lo importante es que ustedes comprendan a qué le van a apostar, ¿verdad? Y cuánto van a gastar de sus ingresos. Por ejemplo, aquí aparece mes a mes. Pero si ustedes hacen un esfuerzo primero por definir dónde están gastando actualmente y empiezan a tener un dato diario, al final van a tener la suma, va a ser un dato mensual. Y si eso lo hacen por unos 3 meses, van a tener la suma de sus gastos trimestrales. Eso ya les va a dar más ideas para la toma de decisiones. Esto sería con los gastos, ¿verdad? Pero también podrían construir un flujo, ¿verdad? Un flujo como este, donde ya incluyen los ingresos. Y aquí ustedes pueden poner sus salarios distribuidos mensualmente, pero también si se ponen en la cabecita de que podemos tener ingresos adicionales, pueden poner la fuente de esos ingresos como otros, ¿verdad? Aunque no sean muchos, lo importante es que ustedes vayan teniendo esa actitud y al final sus ingresos van a ser un poquito mayores para poderle hacer frente a los gastos, ¿verdad? Entonces, un plan financiero consiste en ese documento donde van a tener propósitos, principios, objetivos, metas, van a saber para qué periodo es, van a tener un control de imprevistos, van a tener indicadores para medir su satisfacción y matrices y flujos como esta que les he presentado, ¿verdad? El criterio de digamos, otras
ideas que tengan que ver con generación de ingresos, muchas veces, ¿de dónde las podemos obtener? De observar a las personas, de observar nuestro entorno y observar qué es lo que compran y venden las personas. Entonces eso nos va a dar ideas, y aunque no tengamos el dinero, si le apostamos a eso, entonces nosotros podríamos obtener cierta diferencia y el resultado pueden ser ingresos adicionales. Entonces aquí les presento unas ideas, son frases, dos frases que tienen que ver con esto que les estoy mencionando. Por ejemplo, ideas. Tenemos ideas, pero no tenemos capital. ¿Ve? Entonces, pero si son ideas, esas ideas van a traer el capital. Entonces, muchas personas no toman la decisión de, digamos, desarrollar un negocio o de generar otras fuentes de ingresos porque no tienen dinero. Pero si en realidad son ideas bien cimentadas, esas ideas van a traer el capital. Por el contrario, hay gente que tiene capital, no tienen ideas. Entonces, ¿qué les va a ocurrir? Que eso se va a evaporar, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es ir tras las ideas. Entonces, ustedes me pueden decir, no, pero ahorita no tengo ninguna idea. O empiecen a observar a las personas, vean qué están comprando, qué están vendiendo. Y si eso se está comprando y vendiendo, es porque ustedes también lo pueden hacer. Y ahí pueden venir las ideas para algunas fuentes de ingresos adicionales para ustedes. Bien. Ahora, el último punto, el manejo del crédito. Generalmente están estos destinos, miren. El consumo, que es para necesidades inmediatas. Entonces, en algún momento podemos necesitar un apoyo financiero para pagar alguna necesidad inmediata. Entonces, no tiene nada de malo, pero no debe ser esta la norma. También el capital de trabajo para corto plazo y operaciones de negocio. Pero ya habíamos dicho en las primeras láminas que se puede aplicar a las personas y a las familias. Entonces también, si se hace uso de un apoyo financiero para pagar algunas necesidades de corto plazo personales o familiares, no debe ser esta la norma. Y por último está la formación de capital, ¿verdad? Que es largo plazo, compras de equipos y maquinaria. Para los negocios esto es lo fundamental, porque con esto lo que se demuestra es que se están capitalizando y se tiene la posibilidad de que el negocio obtenga crecimiento. Entonces lo mismo es para las personas, ¿verdad? Para las familias. Comprar para el largo plazo equipos, maquinaria, que les permitan también obtener ingresos adicionales. Y así solidifican su estructura financiera actual. Y lo último sería la consolidación de deudas, que este podría ser un apalancamiento necesario, ¿verdad? Para disminuir, digamos, la presión, la carga, pero tampoco debe ser la norma, ¿verdad? O sea, consolidar las deudas es importante para el corto plazo, ¿verdad? Entonces, si se hace para largo plazo, pudiera ser contraproducente. Entonces, esto quería mencionar con los destinos. Y con esto, pues, cerraría la charla. Muchas gracias a todos. Muy bien, abrimos un espacio para preguntas. Pueden escribirlas en el chat para que el máster Mauricio les pueda contestar. Aquí hay una que dice que conoce a una persona que todo lo producto material, si lo quiere ahorrar, lo ahorra para comprarlo. Cash, en efectivo, esto que no aplica en bienes inmuebles. A ojos de un financiero, ¿cómo se cataloga esta acción financiera? Si es bueno o es malo, las ventajas o las desventajas. Si entendí bien, esta persona dedica mucho para el ahorro, ¿verdad? Lo ahorra para poder comprar las cosas. Ajá. O sea que de por sí la costumbre del ahorro es positivo, ¿verdad? Entonces, si lo que está destinando para el ahorro se lo permite la estructura de sus ingresos, pues es precisamente lo positivo. Hay que impulsar esto.
Si yo creía que era el caso de alguna persona que quiere obtener algo en el mediano o largo plazo y empieza a ahorrar, y por ahorrar se sacrifica en el sentido de que no satisface sus necesidades inmediatas en el corto plazo. Esto, o sea, sí le puede afectar, ¿verdad? Porque la puede desgastar. Entonces, tener, digamos, en la estructura financiera es conveniente siempre tener un equilibrio, ¿verdad? Porque estamos diciendo que queremos alcanzar una vida plena. Entonces, muchas veces, por querer abarcar o por querer ambicionar mucho, sacrificamos nuestra vida en el corto plazo. Y eso tampoco es conveniente, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es tener un equilibrio, y el equilibrio implica responsablemente atender nuestras necesidades inmediatas y algunos deseos que podamos satisfacer, porque nos lo permite la estructura actual financiera, y destinar la proporción que sea a los ahorros para las inversiones que nos hemos propuesto. Pero siempre es bueno tener ese equilibrio, ¿verdad? En cuenta ese equilibrio para que sintamos esa tranquilidad en el manejo de nuestras finanzas. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Recomienda alguna herramienta tecnológica que permita hacer presupuesto personal como una app? Bien, en eso, claro que la tecnología hay que utilizarla, ¿verdad? Ya hay software que permiten manejar presupuestos, ¿verdad? Si las apps también ustedes, digamos, se les facilita. Yo, sinceramente, no soy millennial, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay que conocerlas. Y si a ustedes, digamos, tienen esa posibilidad de manejar algunas apps, porque ahora el futuro tecnológico se está cifrando en el teléfono. O sea que el teléfono va a ser la base para muchas cosas, si es que no lo es ya, ¿verdad? Entonces va a ser más que una laptop el teléfono en el futuro inmediato, ¿verdad? Entonces, en la medida que ustedes conozcan, vayan manejando y dominando la tecnología, es importante utilizarla, ¿verdad? Si no es una app, por lo menos una estructura matricial básica en Excel, ya desde ahí ya tienen ustedes una ventaja, ¿verdad? Para tomar mejores decisiones en su futuro. Muy bien, tenemos otra pregunta. Cuando ya se está pagando una casa, ¿es posible o adecuado pagar otra casa con financiamiento al tener otros ingresos? Vean, si su estructura financiera lo permite, es posible. O sea, lo que yo quería puntualizar es esto, miren. Ustedes pueden tener sus ingresos y destinarlo a necesidades y deseos, si sus ingresos se los permiten, ¿verdad? Lo importante es que como la vida a veces, o la vida es impredecible, es importante también destinar parte de sus ingresos a ahorros, ¿verdad? Si no es algo que ustedes quieran, digamos, adquirir o tener en el futuro, o sea, futuro, largo plazo, puede ser en el mediano plazo. En el caso de que ustedes tienen una casa, la están pagando y su estructura de ingresos les permite comprar otra casa, no hay ningún problema, pero siempre destinen dinero por ejemplo, decía yo, destinen alguna proporción para sus imprevistos, porque ahorita la estructura financiera se los permite, pero ocurre una eventualidad que les puede distorsionar todo. Entonces, para eso hay que estar preparado, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Si ustedes pueden satisfacer esa necesidad de vivienda y tener como deseo una vivienda adicional, se los permite la estructura financiera, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes también se prevengan de imprevistos en el futuro. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se cataloga un seguro como inversión o gasto? El seguro, vean, el seguro siempre es una inversión. Ustedes puede ser de que sientan que es un gasto porque no se utiliza, pero
bueno, yo particularmente, en el pasado, fíjense, tuve la oportunidad de adquirir un vehículo y o sea, cuando uno lo compra en agencia, uno empieza ya con seguro, ¿verdad? Entonces resulta que yo tuve varios accidentes donde no pagué nada. Y un accidente que tuve fue un poco severo. Entonces, no, o sea, solo pagué lo que tenía que pagar del seguro y el deducible. Pero yo cuando hice cuentas, yo pagaba alrededor de unos, si no recuerdo mal, unos $55 mensuales. Y ese accidente que tuve fue como de unos aproximadamente $5,000. Entonces cualquiera decía que el vehículo iba a quedar inservible, ¿verdad? Pero yo no pagué nada. Entonces, el seguro o los seguros siempre es una inversión. Lo que pasa es que tiene que ver, si ustedes adquieren un seguro, es porque ustedes lo van a requerir o están visionando el futuro. Tampoco se trata de comprar un seguro solo por comprar, ¿verdad? En la medida que la línea del tiempo de nosotros, las personas, va aumentando, un seguro de vida es importante, ¿verdad? ¿Por qué se venden los seguros, por ejemplo, ¿por qué obtenemos préstamos para, por ejemplo, comprar terrenos y jardines del recuerdo? Que a nosotros no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero lo estamos comprando porque si llega un momento, eso va a quedar, una necesidad futura va a quedar satisfecha de inmediato. Entonces los seguros son inversión. Solo que ustedes visualicen que tenga relación con lo que ustedes desean en el futuro. Eso es bien importante. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es recomendable las inversiones de riesgo como las criptomonedas? Bueno, miren, en realidad son inversiones. Yo he estado recientemente en unas conversaciones con colegas españoles y lo que me dijeron fue esto, miren, la criptomoneda, el Bitcoin ha venido para quedarse. En España es una realidad, pero resulta que es para inversionistas. Entonces, y sí, es un mercado especulativo. Y cuando les digo que es para inversionistas, es para gente que puede invertir en ello. Entonces, no soy experto en eso, no les voy a mentir, pero de las lecturas que he hecho y las conversaciones que he tenido, en otros países es una realidad del mercado de las criptomonedas. Para nosotros todavía es un albur, porque no las conocemos y como todo lo que no se conoce genera temor, entonces ahí hay digamos como un pero, ¿verdad? Entonces, no es para todas las personas, eso sí. Entonces, que se quiere impulsar como en nuestro país como una ley, para mí debió haber tenido más estudio y más discusión, ¿verdad? Ahora no puedo decirle yo que sea malo para una persona, porque para los inversionistas ya saben que le apuestan al riesgo, ¿verdad? Y saben de que en una acción financiera pueden salir beneficiados o perjudicados, pero como tienen cierto olfato, perdón, ellos le apuestan. Y en una de esas, digamos, acciones que les sean favorables, pueden obtener muchos beneficios. Entonces, para mí lo de Bitcoin es una inversión, es especulativa. A mi juicio no es para todas las personas. Se ha impulsado a nivel nacional o se va a impulsar a nivel nacional, pero no estamos preparados para eso, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta dice, ¿todos los conceptos de esta charla pueden cambiar según la edad de la persona? ¿O está esquematizada para un segmento de edad? La línea de tiempo es precisamente una línea de tiempo, o sea, es para, digamos, segmentos de edades. Lo que sucede es esto, miren, mientras más edad tenemos, pues claro, las opciones se van disminuyendo, el horizonte va haciéndose más pequeño. Pero también es cierto que todo depende cómo pensemos, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, ya tengo mis años, ¿verdad? Pero yo me siento joven. Y en función de eso yo me he hecho algunos proyectos, ¿verdad? Me propongo algunos objetivos, algunas metas. Entonces, no sé si lo voy a lograr todo, pero yo me siento contento porque estoy en eso, ¿verdad? Entonces creo que es una actitud que todos podemos adoptar.
la línea del tiempo nos puede, digamos, presionar, ¿verdad? Es que ya mis años ya pasaron, no puedo lograr todo esto. Nosotros mismos nos derrotamos. Y ahora dice la teoría de la motivación que no hay que intentarlo, hay que hacerlo. Ya no intentemos, no, hagámoslo. Entonces pensemos de manera diferente y propongámonos lo que nos tengamos que proponer, ¿verdad? Se dice que el éxito no es obtener todo lo que nos proponemos, sino que hacer el camino para llegar a ello. Y aunque no lleguemos, no nos vamos a sentir insatisfechos. Por otro lado, hay una frase que dice, piensa en grande y tus éxitos crecerán. Pero también hay una frase contraria, ¿verdad? Piensa en chiquito y tus éxitos quedarán chiquitos. Entonces, independientemente de la edad, nosotros nos podemos hacer buenos propósitos y grandes propósitos. Y algunos los vamos a obtener, otros probablemente no, pero nunca nos vamos a sentir insatisfechos. Así que no pensemos en función de la edad, pensemos en función de lo que queremos lograr, ¿verdad? Y empecemos a caminar por ello. Muy bien, hemos finalizado esta ponencia. El Comité de Educación agradece su participación en este webinar. Gracias por dedicar tiempo al aprendizaje del manejo de finanzas. Sabemos que será de mucha utilidad para sus vidas. También queremos agradecer al máster Mauricio Paz Manzano por brindarnos parte de sus conocimientos. Como les mencioné al principio, según acuerdo legislativo, todo primer sábado de julio se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo, así es que muchas felicidades, compañeros cooperativistas. También queremos invitarles a que se inscriban al torneo del 51 aniversario que este comité está promoviendo. También que se inscriban a los cursos de inglés que próximamente se estarán impartiendo. Dejo con ustedes al licenciado Carlos Rosales. Bueno, muchas gracias al Comité de Educación y a nuestro amigo Mauricio Paz por su ponencia, pues un tema que es muy importante, muy interesante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Para llevar pues en alguna medida un ordenamiento de nuestras finanzas, pues que es clave pues para el desarrollo, pues como al final se decía, pleno, pues, ¿verdad? Así que como Copas, pues ha sido un verdadero placer en nombre del Consejo de Administración, ¿verdad? Agradecerles pues por haber estado por acá y pues vamos a quedar ahí pues pendientes para otras actividades pues en el marco del mes del cooperativismo, como dijo la presidenta del Comité de Educación, pues todo este mes, el primer sábado de cada mes se celebra pues este día muy importante para nosotros como cooperativistas. Así que ha sido un enorme placer pues haber estado acá con ustedes y pues quedamos pendientes para próximos eventos que vamos a estar programando. Así que feliz fin de semana, se cuidan y seguimos pues conectados por todos los medios. Bueno, por acá me dicen antes de finalizar, pues que tenemos una rifa de promoción de aportaciones que se va a realizar a través de Facebook, nuestra página a las 11:30 de la mañana, pues así que estar atentos pues también para pues participar y desarrollar esta actividad. Pues muchas gracias, feliz fin de semana, se me cuidan, pues a la orden, gracias.